¿A qué organización pertenece, perdón? Nosotros, bueno, pertenecemos a nuestro partido, que es Morena, que es ahí en donde emana todo nuestro activismo. Organizaciones, pues son nuestros núcleos de vecinos. En sí una organización así, no pertenecemos a nadie. ¿Tu nombre, por favor? Omar García. No sé si tengan preguntas sobre el proceso, Sí. el ejercicio. Sí, que nos explicara cómo se llevaría a cabo el plebiscito, Sí. si tendría alguna consecuencia Sí, el muy resultado bien. y la consulta. Son dos solicitudes, la de consulta pública y la de plebiscito, y hay que diferenciarlas. La de consulta pública es solo indicativa, su resultado no es vinculante, no obliga al gobierno a tomar la decisión que el pueblo emita en esta consulta. Solo es indicativa, pero también se promovió. El plebiscito es una figura vinculante, una vez cumplidos sus requisitos y terminado el proceso, sí obliga al gobierno a realizar el resultado que dio la ciudadanía en ese proceso. ¿Qué implica el plebiscito? Ambas figuras implican que el órgano electoral, a más tardar a mediados de enero, determine si admite las solicitudes. Si las admite, en el caso del plebiscito, tendría que dar 90 días a los promoventes, que somos nosotros y muchas personas más que ahorita no están aquí porque son de todo el estado, para que recabemos un apoyo ciudadano de 14.500 firmas. Una vez recabado ese apoyo ciudadano, el instituto tendría que fijar una fecha para la consulta, en donde tendrían que participar 400.000 personas. En caso de que el instituto se negase a realizar el plebiscito, porque esa también es una posibilidad, porque además lo ha hecho en otros temas, le queda a la posibilidad a los promoventes de recurrir la negativa primero ante el Tribunal Estatal Electoral y en caso de que persista ante la Sala Regional de Guadalajara del Tribunal Federal Electoral, lo cual desde ahorita decimos que agotaremos, pero nosotros esperamos que el instituto realice una aplicación al principio pro persona, porque está obligado a ello conforme al cuarto constitucional del Estado, dar la mayor protección al derecho de las personas. ¿Alguna otra duda? En ese mismo sentido, ¿han tenido ustedes el acercamiento con los, en el caso del Instituto Estatal Electoral, qué postura ellos han manifestado de entrada? El día que presentamos las solicitudes, fuimos recibidos por la presidenta del Consejo Estatal, la maestra Yanco, y le hicimos saber de la presentación y de nuestra inquietud de que el instituto fuera expedito, ágil y respetuoso de los derechos que establece la Constitución en cuanto a figuras de participación ciudadana. Ella quedó de hacer la revisión, nos explicó que estaban en periodo vacacional y que seguramente los primeros de enero se pronunciará el instituto sobre las dos solicitudes. En este caso, ¿no afectaría luego de que se fuera aprobado el plan B del presidente López Obrador, en donde le redujo los presupuestos? ¿No sería alguna excusa como para no realizar? El instituto tiene un presupuesto estatal ya aprobado, por cierto, desde días pasados en diciembre, y lo va a operar todo 2023. Me parece que no tiene ninguna afectación en ese sentido. Y además haría, porque me parece interesante tu pregunta, sería un tanto lamentable que los ejercicios de participación ciudadana no se dieran por una cuestión presupuestal y a los partidos políticos les sigamos dando 185 millones de pesos al año en el estado de Chihuahua, limitando con ello que, por ejemplo, cuestiones como el plebiscito no se puedan llevar a cabo. Me parece que el instituto pudiera privilegiar ese tipo de gastos. Nosotros hemos insistido mucho que el dinero que se le da a los partidos es excesivo, que no tenemos por qué mantenerlos día a día, semana a semana, que deben de tener un presupuesto público, sí, pero en época electoral. ¿Qué argumentos les ha dado el gobierno del estado para no darle la información que le han solicitado? El gobierno del estado siempre ha argumentado una reserva, diciendo que es un aspecto de seguridad, y nosotros entendemos los aspectos de seguridad. Nosotros no planteamos que un aspecto sensible de seguridad que solo deban de conocer quienes se encargan de brindar la seguridad lo hagan público. Pero, ¿qué aspecto de seguridad puede tener el que podamos conocer el precio de las cámaras que se van a comprar, o de las tablets, o de los arcos,
o de la propia construcción, porque además hay voces en el mismo mercado al que se dedica Seguritech que esos precios están muy por arriba del precio normal. Ese tipo de cerrazón o esa opacidad ha dejado entrever que no hay precisamente la transparencia debida en el proyecto. Y otro aspecto más importante, no mercantil. Cuando hay un problema de inseguridad en el Estado, gobierno del Estado, los diputados del PRI y el PAN, lo primero que hacen es culpar al gobierno federal y decir que tiene una responsabilidad en la cuestión de la inseguridad. Y la tienen. Porque siempre nosotros hemos sostenido que la inseguridad es un problema de los 3 niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. ¿Por qué si hay ese reconocimiento y cuando las crisis de inseguridad nos han hecho presa como Estado y como municipio y como sociedad, se llama a la coordinación de los 3 ya que gobierno federal entre? ¿Y por qué cuando pretendes generar un proyecto supuestamente para combatir la inseguridad en el Estado lo haces de forma unilateral? Allí sí no aceptaste ninguna recomendación del Ejército, de la Guardia Nacional, del Consejo Nacional de Seguridad, absolutamente no, porque nosotros planteamos mucho eso, que la estrategia fuera planteada en forma conjunta, que no fuera un acto unilateral, que no nos fuera a pasar lo que ya pasó en 7 estados de la República, y ahí ha habido total cerrazón. Me parece que ahí no hay congruencia. Si la inseguridad, el problema de la inseguridad le toca a los 3 niveles, me parece que las estrategias para combatirla también le toca a los 3 niveles. Y de acuerdo a la ley, por el monto que se va a invertir, esta adjudicación es ilegal. No, por el monto que se va a invertir, encuentra la gobernadora del Estado dentro de la ley un artículo que refiere que en ciertos aspectos de seguridad no tendría por qué pasar ese presupuesto por gobierno del Estado y aplicaría la adjudicación directa. Sin embargo, me parece que hay muchos elementos alrededor del proyecto que no tendrían por qué ir a adjudicación directa. Ejemplo, la pura construcción de la torre, incluso con todos los cuestionamientos que tiene, que si una torre de seguridad debe tener más de 3 o 4 pisos o 20 como pretende tenerlo, por algunos aspectos que no soy yo perito, pero algunos peritos han mencionado, incluso en aspectos de edificios de nuestros vecinos por cuestiones de seguridad. Pero bueno, allí se han escudado en ese aspecto de la reserva. Es increíble que nosotros en el Diario Oficial del Estado veamos publicaciones en un gasto de 1 millón de pesos y no hayamos podido ver la publicación del decreto de un contrato que pretende gastarse 4.200 millones de pesos. No la hemos visto. Lo único que conocemos de ese contrato es una declaración del secretario de Seguridad Pública diciendo que ese contrato existe. ¿Ustedes tuvieron conocimiento de un amparo que promovió un ciudadano, José Luis Olivas? Sí. ¿Qué saben de ese amparo? Yo lo único que sé del amparo es que está todavía en resolución, que tenía la cuestión de la medida cautelar concedida, no sé si en la provisional y en la definitiva o en la definitiva, pero es todo lo que nosotros conocemos sobre el juicio de amparo que promovió el compañero Olivas. ¿Lo apoyan ustedes ese? Pues a mí me parece que es un esfuerzo que está haciendo el compañero y otros compañeros de él, porque entiendo que no lo hace solo, a evitar que se haga un gasto en algo que consideramos que no es prioritario a la ciudad. Insisto, la ciudad necesita esa inversión, pero no la necesita en la torre, la necesita en otras áreas. En una ocasión anterior, la síndica municipal Esther Mejía mencionó que el gasto de los 4.000 millones de pesos era excesivo, que ese C5, lo comparó con un C5, podría generarse con mucho menos presupuesto. ¿Consideran ustedes que pudiera o que tuviera razón la síndica en ese sentido? Miren, es que aparte de la torre, se está construyendo un programa para fortalecer a la policía municipal y a la policía del Estado, aquí en concretito, en su dotación tecnológica, en su desarrollo tecnológico. Y esos programas es similar a lo que está en Chihuahua, del escudo Chihuahua, pero esos no van a depender de la torre, sino van a seguir dependiendo de las mismas policías, de las mismas administraciones. Entonces, lo de la torre no es la única opción para dotar de fortalecimiento tecnológico a las policías aquí en Juárez. Y ahí, en cuanto a eso que mencionas de la síndica, habría también que preguntarnos, porque
entiendo yo que Cabildo hizo la donación del terreno donde se construirá Torre Centinela. Desconozco si el proceso formal de la donación ya concluyó, porque no concluye con la pura aprobación de Cabildo, sino que tiene que seguir un procedimiento hasta tener una debida escrituración. Entiendo que ese proceso no ha concluido, pero yo invitaría a la síndica que si está preocupada con el tema de la torre, sería también cuestión de que también verificara si ese proceso de donación que hizo Cabildo al proyecto de la torre está concluido y si fue en forma correcta. Regresándome un poquito hacia el interior del Congreso, ¿hay alguna otra fuerza política que se suma a esta intención de Morena o va solo Morena? No, va solo Morena. Las demás fuerzas políticas, en todas las intervenciones que se han dado en tribuna y en posicionamientos y en posturas, no se han adherido en ese aspecto, pero no nos extraña. También votaron a favor el fiscal anticorrupción con todas las deficiencias que ya hemos señalado, sin paridad de género, sin cumplir con los requisitos que sí le exigen a ministerios públicos. También votaron a favor la ley de ingresos, el refinanciamiento y el presupuesto. Entonces no nos extraña. La verdad es que no hay, formalmente hay varios partidos o fracciones en el Congreso. Realmente solo hay dos posiciones, la que sostenemos nosotros y la que sostiene Acción Nacional con sus aliados. ¿Alguna otra pregunta? Es un negocio de la gobernadora